Cierta noche paseaba yo haciendo sonar ruidosamente en las aceras mi formidable garrote. Cajal es el padre de la neurociencia y se le considera así a nivel mundial. El profesor Cegolgui, al defender su estrafalaria lucubración, hizo gala de una altivez y egolatría tan inmoderadas que produjeron deplorable efecto en la concurrencia. Yo en algún sitio donde he trabajado en Estados Unidos, cuando alguien leía la tesis, el laboratorio le hacía un regalo que era un libro de Cajal. Y lo piensas, digo, en Estados Unidos, el libro de un español. Para mí, las neuronas son como misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Pero entonces, ¿estaba condenado a revivir todo lo que ya había vivido? Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que llevo 2 temporadas habitando en vuestros cerebros, puedo escuchar lo que pensáis. Así que, ¿por qué no aprovecharlo para Mentescopia? Un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva con la FECIT. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, corregimos el cerebro y nos superamos diariamente. El tumulto de la vida social suele obrar sobre las cabezas humanas débiles como el río sobre un cristal de cuarzo. Arrastrado y golpeado por la corriente, conviértese al fin... No sé si estaré muerto, pero sinceramente tampoco tengo ni idea de si puedo llegar a saberlo. ¿Cómo se comprueban esas cosas? Seguía rodeado de un espacio blanco e inquietante, vacío, incapaz de articular palabra. En aquel limbo no sentía el tiempo. No sabía cuánto había pasado desde mi emisión de radio a la desesperada, mi intento de encontrar a otras personas capaces de entrevistar telepáticamente. Lo que empezó de una forma original, como un podcast, se había ido convirtiendo en una obsesión. Había tomado el control de mi vida y me había traído hasta aquí, hasta este lugar ignoto en lo más profundo de mi cerebro, supongo, desconectado del mundo exterior, a solas, yo, mi mente y la voz de Santiago Ramón y Cajal, que no se había callado en ningún momento. Ni me callaré. Los 90 años que llevo muerto se me han hecho largos. No negaré que me sorprendió ser interpelado por el mismísimo Santiago, pero no respondí. Nada bueno habría salido de dar rienda suelta a esa alucinación. Aunque, en realidad, todo aquello sonaba bastante propio de aquel genio navarro que revolucionó el estudio del cerebro para siempre. Pensé en todo lo que había leído sobre él, en sus cartas, sus textos autobiográficos y, por supuesto, la obra de José Ramón Alonso. Y ya de perdidos al río. Ahora que el mundo real era solo un recuerdo, ¿podría entrevistar incluso a alguien que no estaba allí? Cajal es, sin duda, un científico de primera línea a nivel mundial. Es, yo digo que entre los 10 primeros, o sea, a la altura de un Newton, de un Darwin, de un Pasteur. Y al mismo tiempo tiene toda otra serie de facetas menos conocidas, como puede ser su labor de inventor, de escritor, de su impulso a la ciencia española, no solo con su obra personal y la de su escuela, sino lo que hace a través de la Junta de Ampliación de Estudios. Entonces yo creo que es un referente y me temo que es menos conocido de lo que creemos. Efectivamente, podía escuchar los pensamientos de José Ramón como si estuviera allí mismo. Aquella voz era la del catedrático de Biología de la Universidad de Salamanca que, aparte de investigar y dar clase, había escrito un buen puñado de libros. Pero lo que más nos interesaba ahora es que entre todos sus textos se encontraban muchas de las claves para comprender a Santiago Ramón y Cajal, como su libro homónimo de la editorial Nextor. Era muy mal estudiante. Y más que
que el poco interés que tenía con muchas asignaturas era muy rebelde. Bueno, José, igual rebelde se queda un poco corto. Por aquel entonces, mis juegos favoritos eran los guerreros, y muy especialmente las luchas de honda, de flecha y de boxeo. Pronto las encontré sosas e infantiles. Yo acariciaba más altas hazañas. Se dice que era un niño travieso. Yo digo que entre las cosas que hace Cajal, por ejemplo, es fabricar un cañón que prueba contra la casa de un vecino y le vuela la puerta. Entonces, yo creo que en estos momentos no le calificaríamos a alguien que hiciera eso de travieso. Diríamos pues que es un delincuente o un gamberro. Mi travesura tuvo para mí, de todos modos, consecuencias desagradables. El bueno del labrador querellóse amargamente al alcalde, a quien mostró la pieza de convicción, o sea, el pesado madero con el que fue ejecutada la hazaña. El Monterilla, que tenía también noticias de otras algaradas mías, aprovechó la ocasión que se le ofrecía para escarmentarme, y viniendo a mi casa en compañía del alguacil, dio con mis huesos en la cárcel del lugar. Esto ocurrió con beneplácito de mi padre, que vio en mi prisión excelente y enérgico recurso para corregirme. Llegó hasta ordenar se me privase de alimento durante toda la duración del encierro. No me extraña que mi hermano Pedro huyera de casa rumbo a Burdeos. Encuentra una moneda de oro de 25 pesetas, que es un dinero en esa época, y lo que hace con ese dinero es comprarse una pistola. Poniéndolo en palabras claras, Santiago era todo un delincuente juvenil, pero sobre todo era un niño poco adaptado a lo que el sistema de estudios esperaba de él. Todo podía haber sido muy diferente con una educación más moderna. Fíjate, más que dificultades con la disciplina, es que tiene un carácter que no encaja con la educación de la época, que es muy de gente sumisa, de gente muy respetuosa, de obedientes, calcados todos por un mismo patrón, y él se rebela. O sea, eso no encaja con su forma de ser ni con su forma de entender la vida. No trato de disculpar mis hierros, confieso paladinamente que del mal éxito de mis estudios soy el único responsable. Mi cuerpo ocupaba un lugar en las aulas, pero mi alma vagaba continuamente por los espacios imaginarios. Hecha esta confesión, séame lícito declarar también que en mi desdén por el estudio entró por algo el sistema de enseñanza y el régimen de premios y castigos usados por aquellos padres escolapios. Como único método pedagógico, reinaba allí el memorismo puro. Preocupábanse de crear cabezas almacenes en lugar de cabezas pensantes. Allí, según ocurre todavía hoy en muchas aulas, sabía solamente la lección quien la recitaba fonográficamente, es decir, disparándola en chorro continuo y con gran viveza y fidelidad. ¿Quién diría que aquel niño se convertiría en el científico más importante de la historia de España y uno de los más importantes del mundo? En el fondo, como la historia de todo genio, aparte de aptitudes, su éxito también se debe a una serie de casualidades. En el caso de Santiago, todo empieza en Italia. Primero hay un médico italiano, que es Camillo Golgi, que al parecer descubre una técnica y ahí hay una cierta serendipia. No sé si siempre son leyendas, o sea, no sabemos si es cierto, pero él está, al parecer, tratando de endurecer las meninges del cerebro y está tratando con distintas sustancias, entre otras el dicromato potásico. Y parece que una señora de la limpieza coge y tira esos restos que están por ahí en la mesa, lo tira en otro recipiente, lo mezcla y parece que Golgi, por curiosidad, corta alguno de esos trozos de cerebro y se encuentra con algo sorprendente, que se ven las neuronas con un detalle que no se habían visto nunca antes. La clave es que aquella tinción solo marcaba algunas células, permitiendo ver dónde empezaban y acababan, sin que se solaparan con la silueta de sus compañeras, aisladas así contra un fondo claro. La técnica de Golgi tiene una cosa, no sabemos muy bien, yo tengo una teoría, y es que se forma un cristal dentro de algunas células. Los cristales tienen siempre un núcleo, un punto de origen, pero no sabemos dónde está. Entonces, ese cristal va creciendo dentro de algunas células y las rellena completamente. Claro, el cristal no sale de la membrana, entonces se forma por el interior de la neurona o de una célula glial o de un vaso sanguíneo, de lo que sea, y lo rellena completamente. Entonces, tú tienes primero la neurona con todo su detalle, con su axón, con sus dendritas, con sus espinas dendríticas. Tienes muy pocas neuronas marcadas, entonces ves una neurona perfecta bajo un fondo transparente, amarillo, así clarito, entonces destaca muy bien. Sea como fuere, todo esto llegó a España y allí es donde realmente se cambió la historia. Lo siguiente es que hay otro médico español que tiene un magnífico retrato por parte de Sorolla, que es Luis Imarro. Luis Imarro es el jefe de la masonería española.
Y Simarro ha ido a Italia, pues a una reunión o a lo que sea, y entonces ha tenido la ocasión de ver los preparados de Golgi. Y entonces cuando vuelve a España, a un grupo de amigos y con los que se lleva bien, les enseña por qué ha aprendido esta técnica. Y uno de los que la ve es Cajal. Y entonces Cajal ve las posibilidades que tiene interés en dedicarse a la investigación. Su primera idea ha sido ir por la microbiología, pero dice que esa es una ciencia muy cara. Y él piensa que este método, que resulta que es muy barato y que da mucha información, puede ser lo que él anda buscando. Poco después de publicada mi fórmula, obtenida partiendo del análisis del método de Simarro, el alemán Mielchowski arribaba a parecidos resultados, sirviéndose también del nitrato de plata, pero tomando como punto de partida el método de Feuerstein. En adelante, la técnica neurológica contó, pues, con dos recursos analíticos igualmente fáciles y fecundos: el de Mielchowski, especialmente aplicable al encéfalo humano y señaladamente a sus lesiones anatomopatológicas, y el mío, singularmente apropiado para la exploración estructural de los centros nerviosos de los mamíferos y vertebrados inferiores, ganglios sensitivos y simpáticos, terminaciones nerviosas y desarrollo embrionario. Años después, los autores, apoderándose de mi proceder, transformáronlo para adaptarlo a nuevos objetos de estudio. Hoy se conocen lo menos 20 variantes de mi fórmula primitiva. Y entonces él se da cuenta que si esa impregnación, si fuese una red, como decían Golgi y todos los científicos de la época, se tendría que ir extendiendo como si fuese una mancha. Pero no es así. O sea, la neurona está aislada. Y entonces él llega a la conclusión de que el sistema nervioso no está formado por una red, está formado por células independientes, y incluso él, que es un observador excepcional, piensa que tiene que haber una pequeña separación entre ellas. Y entonces, con esos postulados, en principio, que nos parecen sencillos, pero son revolucionarios, porque es contrario a todo lo que se piensa en esos momentos, él plantea que el sistema nervioso está formado por células y esas células no están en continuidad, sino en contigüidad. O sea, están muy próximas entre sí, pero son elementos independientes. Aquellos dos genios no se llevaban especialmente bien, aunque la culpa era más bien del ego de Golgi que de las formas de Cajal. Impórtame hacer constar que en la susodicha conferencia hice de mi compañero, el profesor C. Golgi, el elogio cordial imperiosamente exigido por la justicia y la cortesía. Siempre le rendí tributo de mi admiración, y en todos mis libros pueden leerse entusiastas encomios de las iniciativas del sabio de Pavía. Tenía, pues, derecho a esperar de él un tratamiento igualmente amistoso con ocasión de su discurso sobre la doctrina des neurones. Contra lo que todos esperábamos, trató en ella, más que de puntualizar los valiosos hechos descubiertos por él, de sacar a flote su casi olvidada teoría de las redes intersticiales nerviosas. Al defender su estrafalaria lucubración, hizo gala de una altivez y egolatría tan inmoderadas que produjeron deplorable efecto en la concurrencia. Ni por incidencia siquiera aludió a los casi innumerables trabajos neurológicos aparecidos fuera de Italia, y aún en Italia misma, desde la remota fecha de su obra magna sobre la fina estructura del sistema nervioso. Cajal es el padre de la neurociencia y se le considera así a nivel mundial, porque pone las bases, como te digo, de todo lo que se ha hecho a partir de ahí. Entonces, pone las bases para los morfólogos, para los fisiólogos, para los farmacólogos, para todo el que estudia de alguna manera el cerebro, que eso es ese estudio multidisciplinar, es lo que es la neurociencia. Cajal realmente es el pionero de todos nosotros. El padre de la neurociencia. Y tras el trato dado a Golgi, también todo un caballero. Y tanto, siempre defendí los valores caballerescos como hice con el honor de aquella dama. Cierta noche paseaba yo haciendo sonar ruidosamente en las aceras mi formidable garrote, cuando vino a mi encuentro un joven de mi edad, macizo, cuadrado y robusto. Prohibióme terminantemente pasear la calle donde vivía la señora de nuestros coincidentes pensamientos, so pena de propinarme monumental paliza. Nos despojamos de los abrigos y, en vista de la desigualdad de los garrotes, convinimos en acometernos a puñetazo limpio. Nos cuadramos y, acordándome yo sin duda de los ingleses al comenzar la batalla de Fontenoy, exclamé: «Pegad primero, caballero».
Ni corto ni perezoso, mi contrincante me asestó en la cabeza 3 o 4 puñetazos estupefacientes que levantaron ronchas y me pidieron después encasquetarme el sombrero. Por dicha, disfrutaba yo entonces de un cráneo a prueba de trompadas y soporté impertérrito la formidable embestida. Llegado mi turno, tras algún envión de castigo, cerré sobre mi rival, levanté el envilo y rodeándole con mis brazos de oso iracundo, esperé unos instantes los efectos quirúrgicos del abrazo. No se hicieron esperar, la faz de mi adversario tornóse lívida, crujieron sus huesos y perdido el sentido, cayó al suelo cual masa inerte. Santiago, yo creo que prefiero seguir hablando con José, la verdad, después de esto. Yo en algún sitio donde he trabajado en Estados Unidos, cuando alguien leía la tesis, el laboratorio le hacía un regalo que era un libro de Cajal. Y lo piensas, digo, en Estados Unidos, el libro de un español. Y es que se le sigue valorando y lo sigues viendo en cantidad de artículos o en conferencias que se inician con uno de los fascinantes dibujos de Cajal. O sea que... Y si su impacto ha sido tal en el extranjero, en España es que ha sido absolutamente crucial. Cajal tenemos la imagen de un investigador trabajando casi en soledad. Mucho de su trabajo lo hace en su casa, luego ya tiene un buen laboratorio, tiene un grupo de discípulos, se convierte en un referente de gente que viene de fuera. Entonces tenemos claro el Cajal investigador y el Cajal jefe de grupo, como jefe de la Escuela Neurohistológica Española. Pero hay una labor que a mí me parece tan importante al menos y que es mucho menos conocida. Cajal por 2 veces rechaza ser ministro de Educación. No se fía, no es tan claro de qué presupuesto puede contar, tiene miedo al qué dirán, a que piensen que es un aprovechado, esas cosas a él le afectan mucho. Pero sí que acepta la presidencia de la Junta de Ampliación de Estudios, que es un órgano nuevo que se crea en 1907, él ha recibido el premio Nobel el año antes, en 1906, y la Junta de Ampliación de Estudios tiene un objetivo, y Cajal tiene un objetivo clarísimo, que es levantar la ciencia de España y hacer que estemos al nivel de los países desarrollados, los países de nuestro entorno europeo, de Estados Unidos, y Cajal lo hace de forma sistemática. Entonces mandan a los mejores jóvenes a formarse al extranjero, 2000 y pico, los llaman los pensionados, ahora llamaríamos becarios, pero son esas famosas pensiones, pero crea centros de investigación, crea revistas, exige a los que sean financiados que rindan cuentas, que publiquen en revistas de prestigio. O sea, son cosas extremadamente modernas con las que él, insisto, lo que quiere es levantar la ciencia española, porque cree que necesitamos eso después de la tragedia que es supuesto la pérdida del imperio colonial, en el que él lo vive en primera persona, pero yo creo que esa labor que permite en cierta manera recuperar un atraso de 300 años y de tener un país que empieza a contar en el ámbito de la ciencia, que hay gente que es propuesta para el premio Nobel, que hay gente que está invitado, Blas Cabrera, a la conferencia Solvay, o sea que... Y eso es obra de Cajal. Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Lo dije entonces y por desgracia lo digo ahora. Pero al menos conocéis el cerebro mucho mejor de lo que nosotros pudimos soñar. Lo han definido como la estructura más compleja del universo, el cerebro humano. Son 86.000 millones de neuronas, pero sobre todo cambiando constantemente. Y la neurociencia, yo no soy objetivo. O sea, creo que al final no es lo mismo el cerebro que el hígado. Y el hígado es muy interesante, sin duda también, pero el cerebro es donde reside nuestro pasado, nuestros recuerdos, nuestros aprendizajes, nuestras memorias, nuestro futuro también, eso que llamamos, a mí me gusta mucho esa expresión, nuestra forma de ser. Y también nuestro futuro, ¿no? Nuestros planes, nuestro proyecto, todo eso está en nuestro cerebro, nuestra identidad. El cómo interpretamos el mundo, nuestra capacidad para las cosas que han hecho que los humanos seamos lo que somos en este planeta, es decir, la fabricación de herramientas, el pudor, la espiritualidad, la inteligencia, el lenguaje, todo eso es cerebro.
Todo reside en el cerebro. Y aunque todo reside en el cerebro, lo más maravilloso es que no puede existir sin un contexto, unos estímulos y nuestro propio cuerpo. El cerebro está encarnado en nosotros y nosotros en el mundo. De ese sistema tan complejo emergen las funciones cognitivas que tanto nos sorprenden: el lenguaje, la memoria, la atención, la propia consciencia. O sea, yo creo que hay dos temas que están íntimamente relacionados, pero que no han tenido una historia unificada, que es el estudio del cerebro y el estudio de la mente. El estudio del cerebro pues tiene unas raíces en la anatomía, en cómo es esa estructura externamente, y ya luego hemos ido profundizando, y yo creo que ahí lo tenemos muy bien, me atrevo a decir. Sabemos mucho de receptores, de transmisores, de contactos, de conexiones, de mapas cerebrales. O sea, esa parte, digamos, la tarea está hecha. Pero la otra parte, que sería la del estudio de la mente, tiene otras raíces. Son otras raíces más en la filosofía, incluso en la religión, porque hay muchos aspectos que se ligan mente con alma. Y estamos, iba a decir, más atrasados. O sea, nos queda tarea, porque no sabemos cómo esas sinapsis se convierten en pensamientos o en sentimientos. Hay temas que sí que lo tenemos mejor. Yo creo que la memoria puede ser uno de esos. Pero, insisto, o sea, no sabemos realmente cómo esas cargas eléctricas y esas sustancias químicas se transforman en una emoción. Así es. Toda mi vida traté de encomendar mis esfuerzos al materialismo y rechacé las explicaciones más espirituales. Para mí, las neuronas son como misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Tenemos que conseguir entender el funcionamiento cerebral por sus actividades, es decir, cómo esos procesos que conocemos muy bien a nivel molecular, químico y eléctrico generan estos mundos. Por ejemplo, cuando soñamos, ¿qué es lo que está pasando en ese cerebro? Tú ves actividades y ves ondas, pero realmente no sabes qué es lo que está pasando en realidad, o cómo eso está generando ese mundo alucinante de los sueños. Está claro que Cajal era un genio, uno de los más grandes de nuestro país, pero es difícil separar la historia de la geografía. ¿Cómo tomarle de ejemplo si tal vez sus cualidades han sido extremadas hasta las cotas más irrealizables? Sin embargo, más allá de toda duda, hay dos grandes virtudes que podemos aprender de él. Digo, no es que estudie una zona del cerebro, estudia todas las zonas del cerebro. No es que lo estudie en una especie, lo estudia en todos los grupos de vertebrados y en invertebrados. No es que lo estudie en adultos, no, lo estudian en adultos y en desarrollo. No es que lo estudie en condiciones normales, estudia en condiciones normales, experimentales, patológicas. Entonces, es una labor titánica. Y la otra parte que es interesante es que Cajal apenas se le han detectado errores. Es exacto en todo, porque yo creo que él es muy sistemático en sus observaciones, solo cuenta lo que comprueba, es prudente también, o sea, es un científico de talla, y entonces no cae en ninguna de las trampas de intentar que los preparados confirmen tus ideas previas. No, o sea, él va y quiere contar lo que realmente está viendo en esos cerebros, y entonces va llegando a unas observaciones que al final los cimientos son con los que se ha construido toda la neurociencia del siglo XX y XXI. Supongo que había tenido mi revelación y que no era como en las películas nos tienen acostumbrados. No tiene una moraleja profunda ni una estructura narrativa digna de un Oscar. Es más bien una alucinación que conecta ideas y, con suerte, guarda todavía unas migajas de sentido. En realidad, yo no había escuchado a Cajal. Solo los ecos de sus escritos en mi cerebro, fragmentos de Recuerdos de mi vida, esa obra que escribió haciendo gala de una sorprendente falta de pelos en la lengua. Pero entonces, ¿estaba condenado a revivir todo lo que ya había vivido? Aunque escuchar a Cajal y a José Ramón Alonso había sido entretenido, no podía pasarme la eternidad reviviendo mis lecturas, atrapado en ese mundo donde toda la información son recuerdos que no puedo contrastar. Una vida encomendado a confiar en la infalibilidad de una memoria falible. La idea del suicidio era cada vez más fuerte en mí. Y entonces me desperté.
Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional, SINAL, grupo de investigación perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y a la red CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIC, y de Angelini Pharma, coordinado por Quantum Fracture. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Edición, Enoc Martínez. Difusión, Red Podcastidae. Una producción de Oikos MSP.